tenía meses que este tema que voy a hablar el día de hoy estaba en mi corazón, la hechicería espiritual, y creo que viene muy bien, ya que la última vez que compartimos antes del Día del Padre, pues hablamos acerca de 3 enemigos que van a destruir, o las aves que quieren destruir la siembra de la semilla en nuestro corazón. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios, exacto. Entonces, hemos dicho que la idolatría, la hechicería y el pecado sexual son aves de rapiña que se van a llevar la semilla, van a obstaculizar que esa semilla dé fruto en nuestra vida. Y en el libro de Juan capítulo 15, versículo 6, si lo pudieran poner, Juan 15, 6, en cuanto lo tengan, está bien, cuando puedan. El Señor Jesús nos dice que Él vino, hace una analogía, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y que Él vino, dice, separados de mí, tú no puedes hacer nada. Dios alcanzó a mi mamá a través de ese versículo, trayendo vida eterna sobre mi mami. Y le doy gracias al Señor porque ella pudo ver su vida, todos sus logros. Sin embargo, había estado separada de Jesús y todos sus logros no significaban nada. Nada, aún ante los ojos de mi mami. Entonces ella le dio su vida al Señor. Juan 15, 6 dice entonces así: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, o sea, está hablando de nuestro corazón. Su palabra es la semilla. Dice, si las semillas, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Nos encanta eso, ¿verdad? Y subrayamos, voy a pedir lo que quiera. Pero para pedir lo que quiera, yo necesito permanecer. Las palabras de Jesús necesitan permanecer en mí y se les concederá. Muy bien, entonces vemos aquí que el Señor sigue tratando en nuestra vida. Y hoy quiero hablar acerca, lo último que hablé fue la hechicería. Hablamos de la idolatría, ¿verdad? La idolatría y la hechicería, la hechicería y la idolatría espiritual alimentan lo que hoy voy a dar, el tema que hoy voy a dar, que es la hechicería espiritual. Y como acabo de hablar de los padres, y que los padres necesitan ser personas que dan disciplina a sus hijos, y hablábamos de que esa disciplina tiene que ser con una actitud de humildad, nunca con una actitud de un régimen autoritario, un régimen dictatorial, sino a través de la humildad. Y entonces vemos que también hablamos el miércoles acerca de Hebreos, si lo pueden poner por favor, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17, pongan primero el 7 y después el 17. Y el versículo 7 dice, acuérdense de sus pastores. Hebreos 13, 7, acuérdense de sus pastores, los cuales les enseñaron la palabra de Dios. Vean cómo fue su vida y de acuerdo a los frutos que dieron su vida, imiten su fe. Ya la parafraseé. Si me pueden poner ahora el 17, Hebreos 13, 17. Y dice Hebreos 13, 17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. A ninguno de nosotros nos trae provecho, y el Señor quiere que su favor sea sobre nosotros. Entonces, hay personas que han tomado estos versículos de obedecer, de someterse a los dirigentes, a los pastores, y han abusado de estos versículos. Pero también hoy quiero tratar contigo cómo es que tú pudieras estar inmersa o inmerso en un tipo
tipo de hechicería espiritual que tiene que ver con idolatría humana, con la idolatría al mundo, con la idolatría al poder, a la autoridad delegada de Dios, y sin darnos cuenta pudiéramos estar ahí. Y la hechicería es una obra de la carne. Vámonos a Gálatas 5, la hechicería espiritual, Gálatas 5, 19 al 21, y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, ese sí lo envié, que son adulterio, fornicación, estas dos ya hablamos, junto con la inmundicia, la lascivia, son un ave de rapiña que va a robar la semilla, que es la palabra de Dios. Después sigue idolatría, hechicerías. Hablamos de la hechicería, hoy vamos a hablar de la hechicería espiritual. Di conmigo: la hechicería espiritual es una obra de la carne. Muy bien, voy a seguir leyendo. Enemistades, pleitos. Bueno, todo eso lo conocemos en casa, en el trabajo, en la colonia donde vivimos. Celos, iras, contiendas, la familia. Esto se mueve en cualquier área de nuestra vida. Disensiones son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y a lo mejor hay algún pecado en el cual tú y yo pudimos haber estado involucrados, que no se pone en esta lista, pero el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, nos dice cosas semejantes a estas. Ahí no está quizá drogarse, pero es una cosa semejante. Y dice: acerca de las cuales les amonesto, acerca de las cuales yo les llamo la atención, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nos conviene ver qué es cada una de estas cosas. En algún momento hablé del adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Hoy quiero hablar acerca de la hechicería espiritual, porque creo que tiene mucho que ver con esto de que quizá alguno de ustedes venga de alguna congregación donde la hechicería espiritual era parte del teje y maneje de cómo se enseñaba, de cómo se urgía a obedecer a los líderes. Y estamos viendo en las noticias el líder, el apóstol de la iglesia, de la iglesia, ¿cómo se llama esta? La Luz del Mundo. La Luz del Mundo, que está acusado de violar y de abusar en los templos. Ahora quiero decir que la iglesia de la Luz del Mundo, nosotros los que predicamos la palabra de la Biblia, ese es una secta. Y los frutos nos hacen ver que es una secta. La iglesia de la Luz del Mundo es una secta, igual que los de Pare de Sufrir. ¿Qué hace una secta? Una secta toma partes de la palabra que son verdad, pero no las enseña toda. Por eso Pablo dice: yo soy libre de la sangre de cualquiera de ustedes, porque les he hablado todo el consejo de Dios. Entonces, tomar parte del consejo de Dios, tergiversarlo, enseñarlo de una manera equivocada, hace que una organización pueda llegar a ser una secta. Y en el momento en que tu pastor te dice que solo nosotros tenemos la verdad y nadie más tiene la verdad, cuidado, porque eso ya es sectarismo. La Biblia enseña que Dios ha dado apóstoles. Efesios 4:11 dice que nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios. Y más adelante en el versículo 12, voy a traerlos así, lo siento, Efesios 4:11 y 12, y dice Efesios 4:11, y dice entonces el versículo 12 que todos estos 5 ministerios el Señor los ha dado para que nos capacite a los santos para la obra del ministerio. Ahora, acabamos de leer en Juan capítulo 15 que Jesús, si me pueden poner la Reina Valera 60 de Juan, Juan 15:6, que dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, lo acabamos de leer, y dice la palabra, dice: yo los he enviado para que lleven mucho fruto. Entonces, lo que Dios quiere es que usted y yo llevemos
mucho fruto. Que usted y yo estemos involucrados en la obra de Dios. No solamente el líder, el dirigente, el pastor, pero Dios anhela que usted y yo llevemos fruto. Pero habrá algo que nos va a detener, que son las obras de la carne. Que ya lo leímos, el pecado sexual, la lascivia, y de ahí dice la idolatría y la hechicería. Entonces, muchos de nosotros estamos o hemos estado involucrados en la hechicería espiritual por ignorancia. Ese es mi primer punto, por favor, de transmisión. Ignorancia. Muchos de nosotros hemos estado involucrados porque no sabemos que estamos bajo un espíritu que es la hechicería espiritual. Cuenta John Bevere, un hombre que ha escrito muchos libros. Hay uno que se llama La trampa de Satanás, que se los recomiendo. John Bevere, así se escribe, John Bevere, John Bevere. Y este hombre dice que llegó a una iglesia donde tenía que predicar diario. Estaban buscando un avivamiento, pero él dice que llegó un momento en que empezó a hablar él acerca de la autoridad espiritual, y eso es algo muy importante. Por eso nosotros en niveles de crecimiento pedimos que todos nosotros entendamos lo que es la autoridad espiritual. Pero hay quienes abusan de la autoridad espiritual y entran a la hechicería espiritual por ignorancia, pensando que están bien. Platicábamos con algunos pastores, mi esposo y yo, que enviaron a sus jóvenes a un centro de formación juvenil, donde el pastor de ese lugar, si el joven no le obedecía, se quitaba el cinturón y les daba. ¿Cuántos quisieran un centro así? Y también cuentan que otro pastor, si le traían a su hijo, o sea, aquí le traigo a mi hijo, pastor, porque este chamaco no me obedece, es bien rebelde, ore por él, como si la rebeldía. Perdón, no terminé de leerlo, ok. Bueno, tenemos que orar por nuestros programas de software que han dejado de funcionar algunos. Entonces, bueno, pues que Dios nos ayude. Gracias. Se me fue la onda. ¿En qué estaba? Sí, este chamaco no me obedece. Entonces, este otro pastor cacheteaba a los muchachos. Entonces las mamás que eran solteras decían, pues ahorita te voy a llevar que te cachete el pastor, ¿verdad? Pero la verdad es que el domingo pasado hablábamos de la autoridad que tiene el padre, y sí para cachetear, pero para cachetear los otros cachetes, ¿verdad? Con la vara de la corrección, no la vara de la venganza, sino la vara de la corrección. Y todo eso se hace con humildad. Nosotros los pastores no somos dueños de la grey, somos administradores del alimento espiritual que debemos entregar. Y como enseñé el miércoles pasado, todos los dirigentes, todos los pastores y líderes, aquellos que enseñamos a la grey de Dios, a las ovejas del Señor, vamos a dar cuentas a Dios de lo que enseñamos. Y por eso para mí este tema es muy importante, porque no quiero que esto se mueva en medio de nosotros. Tú eres libre de decidir obedecer o no al Señor. Yo sé que ya tienen por ahí los versículos que sí envié, entonces voy a apegarme a ellos. Y ahora, decíamos que desafortunadamente por ignorancia las personas involucradas, te estaba contando de John Bevere, que llegó a este congreso y empezó a predicar con fuego, con pasión, pero cuando llegó y tocó la autoridad espiritual, al día siguiente ya no sentía el fluir del Espíritu Santo en ese lugar. Y él sentía que de la plataforma salía como una fuerza, obviamente una fuerza demoníaca, que le impedía moverse bajo la unción del Espíritu Santo como lo estuvo haciendo los otros días. Y entonces él empezó a orar: Señor, todavía me faltan 10 días para seguir predicando en este lugar acerca de un avivamiento, y llevo el 4.º día y no pude predicar lo que quería. Sentía que me trababa, sentía que no fluía. ¿Qué está pasando? Sentía que algo del mismo altar, cuando él estaba predicando, sentía
una fuerza que le impedía fluir. Y en la noche el Señor le dijo: hay gente del coro que está en contra de la palabra que soltaste de autoridad. Porque hay gente que está sentada. Acuérdese que hay iglesias donde se sienta aquí el coro. Tienen un amplio altar donde están todos los del coro. Está el pastor de niños, el pastor de jóvenes, el pastor de los instrumentos musicales, de las escobas, de todos los pastores que hay en esa iglesia. Ahí están todos, ¿no? Entonces él empezó a sentir que mientras él predicaba había una oposición. Entonces él entendió que era hechicería espiritual o algo que se opone a la autoridad de Dios, y empezó a orar. Y llegó el momento en que estaba él predicando, ya no aguantó y dijo: basta, en el altar hay rebeldía. Y yo es lo único que voy a decir. Y si tú que estás en el altar, seas pastor, seas del coro, seas del grupo de alabanza, de los que tocan los instrumentos, si hay algo que tú tienes que confesar, hazlo. Voy a seguir predicando. Y siguió predicando. El Espíritu Santo se movió, porque acuérdate, Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y reprenderlas significa exponerlas, sacarlas a la luz. Y cuando tú expones, por eso la confesión de pecados es tan importante. Cuando tú y yo confesamos pecados, le quitamos a Satanás el mover, la autoridad, el dominio y la influencia que él tenía sobre nuestra vida. El hecho de confesar, y dice Proverbios: el que confiesa su pecado y se aparta de ese pecado, alcanza la misericordia de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos entender que la confesión le quita el dominio a Satanás. Y cuando él dice: en este altar hay pecado, el Espíritu Santo empezó a moverse y se levantó uno que tocaba algún instrumento y dijo: yo, pastor, yo quiero confesar que he estado viendo pornografía. Yo, pastor, yo quiero confesar que he estado organizando, he estado hablando mal de mi pastor, he estado exponiendo sus fracasos, sus errores, y mi corazón no ha estado bien. Esa iglesia recibió avivamiento. ¿Pero por qué? Porque Dios permitió que esa hechicería que se estaba moviendo, el enemigo siempre trabaja bajo las aguas. El enemigo siempre trabaja en lo oculto. Por eso cuando dice en el libro de, vámonos a 2 de Corintios 2:11, cuando estamos hablando de que muchas personas están lidiando con hechicería espiritual y no lo saben, es por ignorancia. Y dice aquí: para que Satanás no gane ¿qué? Ventaja. Que no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos cómo trabaja, sus maquinaciones, sus acechanzas, su manera de cómo funciona. Por eso nuestro deber, a veces hay iglesias que dicen: no, mi pastor no habla del diablo para no exaltarlo. No, si no lo estamos exaltando, lo estamos descubriendo. Acuérdese que aún terrenalmente se dice que este hombre, que hacía la guerra en Europa, que metía la mano aquí, Napoleón Bonaparte, gracias. Me acordé de su foto. Y Napoleón, se dice que para él ganar las guerras que él llevaba a cabo, enviaba espías para conocer al enemigo y para conocer sus puntos de flaqueza del enemigo. Entonces necesitamos conocer al enemigo. Pero yo no quiero que salgas de aquí y le digas a tu marido: tú eres bien hechicero, ya te reconocí, tú me manipulas y me controlas, o que le digas a tu vieja: ya vi que con el sexo, si te doy, me das. Y si no te doy, no me das. Entonces muchas veces ahorita vamos a ver todo esto, pero no necesitamos ignorar las maquinaciones del diablo. Vámonos a Juan 10:10, y dice en el libro de Juan 10:10: el ladrón, ¿quién es el ladrón? Eso, es Satanás. No viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este versículo Jesús nos habla de el propósito de vida de Satanás
y el propósito de vida de Jesús. El propósito de vida de Satanás es hurtar. Me llama la atención que en la Reina Valera diga hurtar y no robar. Porque el que te roba, tú te das cuenta cuando te roban. O sea, si has pasado por un robo, te has dado cuenta. Pero la palabra hurtar involucra el hecho de que te roben sin que te des cuenta. Por ejemplo, vas en el metro, ahí vas con tu bolsita, ¿verdad? Y ya cuando llegas a tu casa dices, me hurtaron. ¿Por qué? Porque hicieron con una navaja una abertura por abajo, metieron, agarraron el dinero o donde estaba mi monedero y se lo hurtaron. Y no me di cuenta. Eso es lo que hace el enemigo: hurtar, matar y destruir. Entonces, si no te puede hurtar sin que te des cuenta, entonces te va a matar tus ilusiones, va a matar tu inocencia a través de un abuso, va a matar tus esperanzas de terminar una carrera, va a matar tu honra hacia tus padres, tus autoridades, va a hacer que te veas donde ellos están fallando para que no los honres, va a matar tu fe en Dios. Estamos viviendo crisis de fe, estamos viviendo donde la pandemia, a muchos se fueron al mundial y ya no regresaron, y todavía faltan años para el mundial, pero ya no regresaron, están en el mundo. Y bueno, los que se cambiaron de iglesia, bien por ellos, por alguna razón Dios los movió, está bien, la cosa es que sigan en el camino del Señor. Y a destruir. Si no te pueden matar, entonces va a destruir todo lo que tú toques, todo lo que tú eres. Pero dice Jesús en la segunda parte: mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús es aquel que puede contrarrestar. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, en donde tú y yo habíamos caminado, donde tú y yo habíamos creído. Entonces no seamos ignorantes. Juan 10:10, el ladrón quiere destruirte. Y muchas veces he oído cada situación y cada caso de ultratumba, hermanos, donde muchas veces se abusa. Siguiente punto: se abusa de la palabra profética. Se abusa de la palabra profética, donde yo he oído personas que dicen: no, es que ya estaba esta persona por casarse con fulano y llegó otra persona y dice: no, tú no te vas a casar con fulano, tú te vas a casar conmigo, así dice el Señor. ¿Y cómo le haces cuando así dice el Señor? Una mujer me contaban en un congreso: no, hombre, es que llegó, pastor, ¿usted conoce a fulana de tal? Sí, he predicado con ella. No, pastora, ya no la volvimos a invitar. ¿Qué cree? Que no sé cómo le hizo y empezó a investigar las familias que estaban mejor acomodadas. Y les escribía o les llamaba: el Señor me dice que te ha escogido para bendecirme con una cantidad de dinero. Dios me ha hablado. Ese es el abuso de la palabra profética. Mira, a lo mejor, como dije el miércoles, yo no puedo, tú me puedes decir: pastora, ¿a usted cuál le guste más, Honda o Toyota? Yo diga Toyota, y tú te compras el Honda. Por eso yo no puedo ponerte en disciplina, porque tú eres libre de comprarte lo que quieras. Dios te dio esa libertad. Es más, vámonos a veces el abuso de la palabra profética es tal, vámonos a Jeremías 23:16, que muchas veces la palabra profética da una vana esperanza a las personas que están desesperadas por una palabra de salud, una palabra de fortaleza, una palabra de bendición. Si me pueden poner Jeremías 26:16, dice: así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los falsos profetas, pues alientan o dan falsas esperanzas a ustedes. Cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca de Dios. Cuidado, mis hermanos, mire, yo no les evito. Si usted me dice: quiero ir al congreso de hombre a hombre, quiero ir al congreso de mujer a mujer, de niño a niño, de joven a joven, no sé, yo quiero ir a hacer esto, aquello, si no hay algo que tengamos que hacer aquí, yo digo: pues si van a estar buenos predicadores, ve, toma lo que necesita tu alma, pero tenga usted mucho cuidado. Porque a veces se da palabra profética sin
filtrar sin juzgar. Hay que tener mucho cuidado. Un joven que en un congreso de jóvenes, el predicador desde el púlpito dijo: tú, el de la cachucha verde, así, ponte de pie. El Señor te dice: tú vas a pastorear mi iglesia. Y seguramente era de Dios la palabra, no era una palabra que a lo mejor yo hubiera detenido, porque yo no conozco al joven y esta persona lo está. El problema es que el joven tomó esa palabra literal, llegó a su congregación, dividió la iglesia, se llevó a la mitad de la iglesia y ahorita esa iglesia ya no está. ¿Por qué? Porque no puede la palabra profética estar por encima del sentido común, de estar sujeto a nuestras autoridades, obedecer a nuestras autoridades con un corazón correcto, cuando también mi autoridad tiene un fruto, porque ahí dice Hebreos 13:7, consideren su estilo de vida y su ejemplo. Usted va a tener el pastor que usted necesita y a veces el que usted merezca. Entonces, y digo a veces porque hay gente que de veras no merecen los pastores que tiene, pero Dios los tiene ahí con algo. O sea, pocas veces han llegado personas a mí en consejería y yo les he dicho: salte de ahí. Pocas veces. Pero cuando yo detecto esta hechicería espiritual, porque sí han llegado personas que me dicen: es que mi pastor me ha drenado, me ha sacado todo lo que mi pago, se lo daba directo a él a pagar sus deudas. Eso es hechicería espiritual, hermanos. Tus diezmos y tus ofrendas es algo entre tú y Dios. Lo que hagan con ellos. También recuerdo, hay hechicería espiritual también de los líderes o de las ovejas hacia sus pastores. También me decía la hija de un pastor que ella, Dios me mostraba que ella necesitaba sanidad interior y después del servicio me dijo su mami: ¿puedes orar por mi hija? Así como no. Entonces mira, nos metimos en una oficina y empecé a orar por ella y le dije: hija, yo sé, siento que estás muy enojada contra la iglesia, mucho. Y me dice: pastor, ¿usted qué sentiría que es un pueblo? Dice que yo estoy en la escuela, salgo de la escuela y que alguien de su iglesia vea mis zapatos lustrados y diga: ¿ahí van mis diezmos? ¿Ahí van mis ofrendas? No, hombre, para que te compren a ti, vieja, ¿cómo le dijo? Mocosa piojosa. Dice: claro que estoy adolorida. Claro que me duele, claro que me siento mal. Toda mi vida he crecido señalada, que si me compro, que si no me compro. Claro que he dicho: yo nunca me voy a casar con un pastor, yo no voy a servir en la iglesia. Le digo: pero tú sabes que tienes un llamado para servir a Dios. Y ella me decía: sí, pero yo no quiero depender de la iglesia. Le digo: es que tú no dependes, nunca vas a depender de la iglesia. Nuestros consejeros cada martes con mi esposo y yo ya tenemos años con los doctores Pardillo. Y recuerdo que llegó un momento, ¿se acuerdan que le comenté? Creo que nos vamos a tener que cambiar de lugar, las ofrendas no están entrando, los diezmos no están entrando y no podemos pagar la renta de este lugar. ¿Se acuerdan que les avisé: hermanos, por favor apóyennos, porque si no nos vamos a tener que ir? Pero gracias a Dios por sus corazones, porque empezó a entrar lo necesario para poder pagar todo lo que se requiere de tener una congregación, aunque estemos rentando. En fin, y le doy gracias al Señor por su provisión. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero sabe, la iglesia es donde me doy cuenta que la iglesia es del Señor. Y entonces yo recuerdo que le dije a los doctores, y empecé a llorar. Le digo: es que no quisiera salirme de ese lugar, está bien bonito, predico viendo verde. Cuando se duermen los hermanos veo al infinito y veo verde, y el verde es vida, ¿verdad? Y le predico a los árboles y al agua de la alberca. No sé, no es cierto, pero le comentaba eso: yo no me quiero salir. Y él me dijo: escúchame bien, tú no dependes de la iglesia, ustedes dependen de Dios. Hermanos, de verdad ha sido así.
Ha sido así que muchas veces cuando me he sentido muy apretada en cuestión de economía, Dios ha utilizado pastoras que sé que ellas mismas no trabajan, pero me dicen: Pastor Alma, Dios me hizo sentir, ahí te va por Western Union este número. Y yo digo: Padre, gracias, porque eres tú. No es la iglesia, sí, es a través de la iglesia, pero eres tú. A veces los pastores, y esto lo digo por aquellos pastores que pudieran escuchar este mensaje: pastores, tú no dependes. Me acuerdo de un pastor que yo lo veía cuando yo llegué a predicar con una grande carga, y recuerdo que termino el domingo, ya me voy a subir al camión para regresarme a México, y me dice: pastora, estoy muy desesperado, no sé qué hacer. Resulta que el hombre que más diezma, es más, le puedo decir que esos diezmos nos han dado de comer, está en adulterio. Y yo sé que si le llamo la atención se va a ir de la iglesia y se va a ir a otra iglesia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué le voy a dar de comer a mi familia? Qué impresionante. Y me acuerdo que estaba yo, me acuerdo perfectamente en esa sala, y le dije: llama a tu familia, llama a tu esposa, llama a tus hijos, vamos a orar. Y empezamos a orar, y Dios me dio una fuerza para profetizarle y decirle, me acuerdo de esas palabras que no se te olvidan, que Dios le dice: yo soy el Dios de lo imposible, y si tuviera que convertir las piedras en pan, lo haré por amor a ti. Entonces, mi hermano, usted no permita que un jefe de trabajo, porque usted depende de ese salario, le manipule. Fírmale aquí, sabiendo que es un fraude. Usted no ponga su firma si usted sabe que eso es un fraude, porque casi siempre las personas que se quedan con los dineros del fraude de una empresa, ellos casi nunca paran en la cárcel, sino los que firmaron. Por eso usted no firme. Ahora, cuando dice Jeremías 23:16 que no hagamos caso de lo que dicen los profetas que nos dan falsas esperanzas, eso también incluye, cuide usted cuando queremos defender a Dios. ¿Por qué digo que queremos defender a Dios? Es que la verdad es que me bendijo lo que hizo. Mi esposo me acompañó a orar por un jovencito, y desafortunadamente este joven acabó su vida a través de la droga. Él decidió equivocadamente, y pues empezamos a orar, y a veces queremos decir: Dios lo va a sanar, pero no podemos forzar una palabra profética que se oye muy chida, muy bonita, y quizá ya es la última oportunidad que Dios le dio a alguien para enmendar su camino. No lo hizo, y no podemos entrar en la voluntad de Dios. ¿Sí me estás comprendiendo? Tenga usted mucho cuidado tengo que defender la honra de Dios y Dios lo va a sanar. No, mi hermano, oremos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué ha pasado con este joven, las decisiones que él tomó, porque también Eclesiastés dice: vive tu vida prudentemente, porque has de acortar tu vida antes de tiempo. Porque las imprudencias pueden acabar con la vida de alguien. La negligencia hacia nuestra propia salud. Ya te dijeron que tienes problemas en el páncreas, cuídate. Cuídate. Cuidémonos todos. Sí, porque a veces nuestra imprudencia pudiera cortar nuestros días. Hermanos, a veces, con tal de que una persona venga a Cristo, profetizamos y decimos cosas que Dios no nos ha dicho, y de eso tenemos que pedirle perdón a Dios. ¿Recuerdan una mujer que quería mucho que Julio Melgar siguiera viviendo? Y dijo: vas a vivir, y le pedimos a Dios que te sane, y no aceptamos un no por respuesta. Qué terrible, porque no fue algo que Dios le dijo. Dios se llevó a Julio Melgar, era su tiempo. A veces pensamos que por ser cristianos no vamos a morir, y de algo vamos a morir. La cosa es que estamos haciendo ahorita con nuestra vida. Entonces, por favor, dice: cuentan visiones que se han imaginado y no proceden de la boca de Dios. Por eso es necesario filtrar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:17, ve lo que dice:
Porque porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? La hechicería espiritual no nos deja ser libres. Y la hechicería espiritual puede ser ejercida por una persona. Y yo lo he sentido, hermanos, cuando estoy predicando y una de las personas que están aquí está con una actitud de impacta. Hasta empieza uno a tartamudear y dije bien, a lo mejor no sé, me equivoqué. Y entonces empiezan las dudas por una persona que ejerce la hechicería espiritual. ¿Qué es? Ahora, el diablo, vámonos a 2 de Timoteo 2:23. Ya sabemos que el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. 2 de Timoteo 2:26 dice: escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. ¿De quién? De Satanás. Entonces, Satanás quiere controlarnos. Ese es mi siguiente punto. El diablo desea controlarnos. Por eso va a hurtarte información acerca de la libertad que Dios te puede dar. Va a robarte, va a matarte, va a destruirte. Él va a atarte. Dice que es un lazo, una atadura. Hay personas que están atados a diferentes estupefacientes, atados a la pornografía, atados a algún pecado de carácter moral, y a veces se nos hace muy fácil decirles, ¿no? Ay, estás así porque quieres. No, algunos de ellos no quieren estar así, pero están atados. Cuenta el doctor Pardillo que empezó a ir a la cárcel y que encontró a un grupo de cristianos. Iba caminando y ve en una celda a un cristiano que estaba inhalando, y se detuvo y le dijo: ¿qué, tú no eres cristiano? Y le dice el joven que estaba inhalando: sí, sí soy. ¿Y por qué te estás drogando? Y le dijo: pastor, ¿alguna vez usted se ha drogado? No, nunca. Entonces no me puede decir, porque yo no puedo dejar de drogarme. Amo a Dios, pero no puedo dejar de drogarme. Y entonces el doctor se quedó con eso en la mente, volvió a ir. La cosa es que empezó a orar por él, y este joven en su oración dijo: sí, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, líbrame de la droga. Cuentan, por hacer esto, esto pasó durante, es un proceso, varios días. Cuentan que él se metió a donde se bañan, pues hay varias regaderas. Cuentan que este hombre, de su piel, de sus poros, empezó a salir una sustancia amarillenta tan apestosa que la gente que se estaba bañando tuvo que salir de ese lugar. Y esa cosa amarillenta se fue por el caño, salió de ahí y nunca más volvió a drogarse. Pero le impactó al doctor que le dijera: ¿alguna vez usted se ha drogado? Si usted no sabe lo que es la droga, si usted no sabe qué es estar atrapado ahí, por favor no me pida algo que no puedo hacer. A veces queremos cambiar. Hay gente aquí que quiere cambiar su carácter, sus modos, pero no lo ha rendido a los pies de Cristo. Y a lo mejor tu droga es contestarle mal a tu marido o a tu esposa o a tus hijos, o los golpes que damos a través de nuestras palabras. Y necesitamos ser libres. Satanás desea controlarnos, y te voy a decir qué es lo que usa el enemigo para esclavizarnos. Y esto es ir en contra de nuestro propio deseo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero Satanás desea controlarnos. Entonces Satanás va a tratar de controlarnos a través de lo que ya dije, ya lo enseñé: la idolatría, la hechicería, el área sexual, las drogas, el alcohol, las adicciones, la pornografía, la promiscuidad. El diablo va a utilizar mucho más, porque el diablo desea controlarnos en lugar de que seamos controlados por el Espíritu Santo. Acuérdate que Satanás es un imitador. Él dijo: me voy a centrar en el trono de Dios, voy a poner mi trono al lado del trono de Dios, y me subiré al monte del Altísimo y seré semejante a Él. Entonces también Él tiene una trinidad diabólica, la vas a encontrar en el Apocalipsis.
Él busca la manera de imitar el poder de Dios, y esto lo hace a través de la hechicería espiritual. Entonces el diablo desea controlarnos en lugar de que seamos controlados por el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús, por el contrario, desea que oigamos su voz. ¿Desea qué? Y que le obedezcamos por amor. De esta forma encontraremos nuestro propósito en la vida y haremos su voluntad a pesar de lo que hayamos hecho. Él perdona nuestros pecados, a pesar del dolor que hayamos causado o que otros nos hayan causado en nuestra vida. El perdón de Dios que nos da a nosotros y que nos permite extender a aquellos que nos lastimaron, nos permite ser libres, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces al ser libres haremos su voluntad. Y dice la palabra que tu fruto permanecerá. ¿Sabes cuál es ese fruto? Los cambios que Dios ha hecho en tu vida. Si tú has guardado la palabra de Dios en tu corazón y esa semilla ha germinado, tú no eres el mismo de ayer. Tú no eres la misma de ayer. Tu vida ha cambiado, tu manera de pensar hacia la vida, hacia Dios, hacia tus semejantes, hacia tu matrimonio, hacia el servicio a Dios, hacia tu llamado ha cambiado, porque ese fruto permanecerá. Y cuando ese fruto permanece, entonces irás y llevarás mucho fruto, y tu fruto permanecerá. ¿Qué significa que permanece? Significa que no importa la crisis que estás viviendo, no importa el clima, no importa tus hormonas, no importa tu edad, no importa si eres casado o si eres soltero, tus frutos de cambio permanecerán. Sí lloraremos, pero para eso necesitamos ser dirigidos por Dios. Dios nos dirige. Juan 10:27. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen ellas? Y ellas me siguen. Hermanos, necesitamos entender que Satanás nos controla aún en contra de nuestro libre albedrío, pero Dios no hace eso. Vámonos a Deuteronomio 30, 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. Dice el Señor que les he puesto delante la vida y la muerte. Les he puesto la bendición y la maldición. ¿Y qué dice el Señor? Es tu decisión. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú vas a escoger cómo quieres vivir tu matrimonio. Tú vas a escoger cómo quieres vivir tu relación con tu marido, con tu esposa. Tú quieres vivir. Miren, hermanos, el día de ayer yo estaba meditando mientras salía del congreso donde estuvimos predicando mi esposo y yo. Y yo decía: Señor, ayúdame a disfrutar la vida que me das como madre, como pastor, como esposa. Él está transformando mi manera de pensar hacia el matrimonio, hacia la vida y la persona de mi esposo. Y el Señor me recordaba de un matrimonio que Dios nos permitió hace muchos años trabajar en su restauración. Un matrimonio pastoral en el norte. Y desafortunadamente entraron a la casa de estos pastores y asesinaron a la pastora. Y recuerdo la plática que tuve con el hijo que ellos tienen. Y me decía: pastora, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué el diablo le arrebató la vida a mi mamá? Cuando su matrimonio estaba siendo restaurado, cuando yo podía ver que más mis padres se amaron. ¿Por qué? Y después oía de otro matrimonio, ¿verdad?, pastoral, que desafortunadamente pasaron por algo parecido de lo que nosotros pasamos. Pero ella nunca quiso perdonar, nunca. Las iglesias se separaron y aún ella, en el lecho de muerte por causa de COVID-19, ella dijo: no quiero que la iglesia se la regresen a mi esposo, a mi ex esposo. Aún hablando de qué va a pasar con la iglesia cuando la iglesia no es de nosotros. Cuando quizá en su lecho de muerte y pienso: Señor, me estoy muriendo y quiero perdonar. Me
está faltando el oxígeno y los médicos ya no pueden hacer nada. Quiero perdonar, hermanos. Dios nos da el derecho de escoger. Y vuelvo a leer: pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Y todavía nos dice qué debemos de escoger. ¿Qué dice? Escoge la vida, no te lo forza, te lo pone delante. Escoge la vida para que vivas tú y tus hijos amando al Señor. Eso es escoger la vida, amando al Señor, amando a Jehová. Y como decíamos el domingo pasado, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Si tan solo pudiéramos pensar que leer la Biblia paga, nos paga bien. Porque al leer la Biblia te hace sabio. Al poner en práctica lo que la Biblia dice, te va a poner por cabeza y no por cola. Y eso va a hacer que tú seas exitoso en tus negocios, que tú seas exitoso en el lugar donde trabajas. Lucas capítulo 22, 41. En la TLA dice así: Jesús se alejó un poco de los discípulos y se arrodilló y oró a Dios. Y dijo: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hasta el último, en la crisis del Señor, era una crisis emocional, pero tenía paz. A veces Dios nos hace hacer cosas y nos pide hacer cosas que nos duelen por dentro, pero aún así hay paz. ¿Y tú crees que Jesús tenía mucha felicidad de ir a la cruz? No, dijo: ¿cómo quisiera que yo no tuviera que pasar por estos azotes y por la cruz? Mi siguiente punto es que el enemigo utiliza la manipulación y dominio sobre las personas para destrucción, para quitarle su libre albedrío. Y en ese libre albedrío nosotros como Jesús podemos decir: no quiero esto, Señor, pero hágase tu voluntad. Yo tenía mucho miedo de volverme a casar, hermanos. Tenía temor, terror. A veces no podía dormir, pero yo sabía que era la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que seguir lo que dice el Señor, no tus sentimientos, no tu dolor, no tu rencor, tu odio, tu frustración. Tienes que seguir lo que dice el Señor, y muchas veces irá en contra de lo que tú más anhelas. Ahora, esta manipulación y dominio puede venir de las autoridades hacia los subordinados. Es el siguiente punto, por favor. De las autoridades sobre sus subordinados. Puede ser un pastor sobre la iglesia, un anciano sobre la iglesia, un diácono, alguien que esté en autoridad. Puede ser también un jefe de trabajo, un coach, un maestro de la universidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con jóvenes que fueron pues seducidas por el maestro para cambiarles la calificación? Eso es hechicería espiritual. Si te acuestas conmigo, si me regalas esto, te cambio la calificación. Entonces es de una autoridad sobre los subordinados, y aquí lo vemos en el abuso sexual, abuso emocional. Y este es un poder que frecuentemente es el resultado de alguien que está verdaderamente en autoridad sobre otro, pero no siempre es el caso. El abuso de autoridad prolifera debido sobre todo a la ignorancia, como ya decíamos, y a la fragilidad. Y esto me lleva al siguiente punto, que viene hechicería espiritual sobre gente que ha sido herida, o que está necesitada, o que está emocionalmente frágil. Platicaba con una persona que yo le dije: oye, pero ¿por qué abandonaste esto? ¿Por qué dejaste aquello? ¿Qué pasó? Me dice: pues es que yo estaba tan necesitado que mi pastor me dijo eso y yo lo hice con tal de obedecer, pero no fue lo mejor. ¿Sí me explico? Entonces, ese abuso de autoridad, la hechicería espiritual se puede dar sobre gente necesitada o herida, porque son fácilmente manipulados, controlados
por el sacerdote, el pastor. Y aquí quiero recordar algo que pasó en Colombia, en el pueblo de Armero, en 1985. Un volcán estaba a punto de eruptar y llegó de hacer erupción, y llegó el sacerdote de esa localidad. Tenía tanto poder sobre ellos que les dijo: no se vayan, es una treta del gobierno, les quieren quitar sus tierras. Había 27,000 personas ahí. Este hombre les ordenó que no salieran, y de esas 27,000 murieron en sus hogares 20,000. Solo 7,000 se libraron por la palabra y la autoridad de un sacerdote. Ahora, el tercer punto es que se puede hacer hechicería espiritual sobre colegas y amigos. O sea, no necesariamente personas que están en autoridad, como un jefe de trabajo, una jefa de trabajo, un pastor, un líder, el policía, alguien en autoridad, sino también sobre personas que son colegas, pero que de una manera emocional tú le has dado autoridad. En algún momento hace años me contaba mi hija: es que fulana de tal no puede poner fotos en su red social. ¿Por qué? Porque la otra amiga se enoja. Y si se enoja, le deja de hablar, y como le deja de hablar, hace lo que quiere. Eso es hechicería espiritual. ¿Sí me estás comprendiendo? Mándame fotos de tu pack. Mándame fotos de tu no sé qué. Mándame fotos. Eso es hechicería. Usted no tiene que hacer nada en contra de su conciencia, porque esa es la voz de Dios para todo ser humano. Seas creyente o no, hay una conciencia en ti. No hagas nada en contra de tu conciencia. Ahora, ¿cuáles son las características y los síntomas? Siguiente. ¿Cuáles son las características y los síntomas? No importando qué tipo de hechicería espiritual tú o yo hayamos experimentado, aquellos que hemos sido abusados, porque la hechicería espiritual es abuso, tendremos los mismos síntomas que aquellos que puedan estar bajo influencia de hechicería que se hace, de amarres, ¿sí? Va a pasar lo mismo. Y estas características y síntomas incluyen miedo. Anótele para que no se le olvide. Si tú estás bajo hechicería, tú vas a tener terror de la persona que te manipula. Por quedar bien con esa persona vas a hacer lo que sea. Miedo. Confusión. Es que no sé qué hacer. Mi mejor amiga me dice esto, mi marido me dice aquello. Hemos estado todos en algún momento. Si fuiste traicionada, si fuiste traicionado, eso es hechicería espiritual. Te mintieron, te traicionaron una y otra vez, y caías y caías, pero había algo en tu interior que te decía: esto no está bien, ¿sí o no? Que tú decías: híjole, ¿por qué me siento tan confundida? ¿Por qué oro y siento que mi oración no pasa del techo? Cuidado, quizá en tu casa hay hechicería espiritual. Sea que tú le estés ejerciendo sobre tus hijos o ellos sobre ti. A veces los gritos, los pleitos: a mí no me vas a hablar así, y tú y esto y aquello. Cuidado, porque eso se podría mover un espíritu de hechicería. Y hay miedo, confusión, depresión, pérdida de la visión, pérdida de la identidad y desorientación. Tú me puedes decir: ay, pastor, así me siento ahorita. Pues puede ser o que te estén haciendo hechicería. He llegado a lugares donde a los pastores le están haciendo hechicería, y muchas veces estamos pasando por esto, y tienes que levantarte y decir: de una vez por todas, es hechicería espiritual. Lo que el enemigo quiere estar haciendo para divorciarme, para separarme, para que yo deje el púlpito, para que yo deje los dones y talentos al servicio del Señor. Vete en el nombre de Jesús. ¿Tú crees que el diablo no está buscando? Dice la Biblia que el diablo está como león que ruge, buscando a quien devorar. Y si tú estás pasando por miedo, confusión, depresión y pérdida de la visión o identidad, ¿por qué crees que hay muchos jóvenes que tienen una pérdida de identidad? Han sido abusados sexualmente sobre una persona que les decía: si tú dices algo, voy a hacerle lo mismo a tu hermanito o a tu hermanita. Eso es hechicería espiritual. El perpetrador
¿quién pudiera ser el perpetrador? Ya lo dije, es el siguiente punto. El perpetrador, los perpetradores incluyen desde aquellos que están en autoridad, que toman ventaja sobre sus subordinados, aquellos que están a cargo de una secta, de una iglesia, psiquiatras a través de la hipnosis, líderes espirituales, jefes de trabajo, maridos, esposas, padres, entrenadores, amigos, aquellos que no están en autoridad como prometidos. He visto mujeres que es que mi prometido me dijo, pues todavía no es tu marido. Eso puede rayar en la hechicería espiritual. Intercesores que dicen, yo voy a orar por ti, pero si quieres que ore por ti, cáete. Intercesores, hijos sobre padres, padres sobre hijos. Voy a terminar. La culpabilidad. ¿Sobre quién recae la culpabilidad, hermanos? Creo que todas aquellas personas que hemos sido víctimas de hechicería espiritual, la gente nos ve y dice, ay, pobrecita, ay, pobrecito, mira lo que le pasó. Tuvo un padre muy autoritario, tuvo un padre así, tuvo una mujer asado. Pero caemos en la hechicería, y como en la hechicería espiritual, y como los juzgamos, entonces nos convertimos en lo que juzgamos. Por eso necesitamos ser libres de los juicios y de las críticas. Cuando vemos gente que ha estado bajo la influencia de hechicería espiritual, es muy fácil sentir empatía y simpatía, pero la Biblia enseña que los dos son culpables. ¿Por qué? Porque uno se sujeta al otro por ignorancia, por miedo, por pasividad, Vi un meme, dice, ¿cuántas veces los pastores quisiéramos decir, eso te pasa por tonto? Pero pues sí, o sea, no hubiera habido una Jezabel si Acab no hubiera sido pasivo. Porque la neta, Acab tenía un corazón sensible a Dios. Su problema realmente era su mujer. Y Jezabel ejercía hechicería espiritual sobre Acab. A Acab no se le ocurrió matar a Nabot, pero no hizo nada. Entonces los dos son culpables. Acab delante de Dios es tan culpable como Jezabel. Es más, una mujer que era violada, dice el Antiguo Testamento, si no gritaste, si no pataleaste, también a ti te van a apedrear. Porque delante de Dios no hay víctimas. Dios nos hizo más que vencedores. A lo mejor te victimizaron, pero eso no significa que vas a vivir toda tu vida como víctima. Basta. Dios te ha hecho más que conquistador, más que vencedor, por aquel que nos amó. Por lo tanto, la parte débil, por sus actos, se entrega a sí misma al control de la parte fuerte, y eso la hace culpable. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe de estar controlada por Dios y no por las personas que nos rodean. Si tú sirves en esta congregación es porque amas a Dios y el Espíritu de Dios te ha dicho que lo que haces lo debes de hacer para Él, no para una persona, no para una denominación, no para el ojo, sino que servimos al Todopoderoso. No por dinero, no por reputación. Necesitamos ahora, hay ataduras del alma. Cuando hay hechicería espiritual, las personas fuertes que hacían su hechicería espiritual sobre las débiles, necesitamos romper esa atadura del alma. No, pero es que con razón no dejo de soñar a mi maestro de matemáticas que me golpeaba, me aventaba el gis, me aventaba el borrador, me pegaba en las manos, en las uñas, en las patillas. Pues necesitas romper esa atadura del alma. Jueces 16:6, y Dalila le dijo a Sansón, yo te ruego, imagínate una Dalila guapísima, guapérrima, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. A ella le estaba diciendo ella que a través de la hechicería lo iba a dominar. Ella a través de las relaciones ilícitas sexuales dominó al hombre más fuerte del mundo llamado Sansón. Versículo 10, entonces Dalila le dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego,
¿cómo podrá ser atado? Versículo 13, y Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres siete trenzas, en fin. Versículo 15, ella le dijo, ahí viene la hechicería: ¿cómo me dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció, versículo 16, esto hace la hechicería espiritual, que presionándole ella, ¿cada cuándo? Cada día con sus palabras, eso hace la hechicería espiritual, y te importuna. El alma del hombre más fuerte fue reducida a mortal angustia. Dalila destruyó a Sansón de dentro hacia afuera, porque de afuera no se podía. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, pues soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado es que vivía en este tiempo. Si fuera rapado, mi fuerza se apartaría de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Muy bien. Vamos a ponernos en pie, por favor. Hoy vamos a pasar a la Santa Cena, hermanos, y te digo, quiero que tomes este mensaje con humildad en tu corazón, pidiéndole al Señor que si eres esposo, tú no ejerzas la hechicería sobre tu esposa, que si eres esposa, tú no manipules a través del dinero, las relaciones o los gritos, los pleitos a tu esposo. Que si eres hijo, hija, no manipules las decisiones de tus padres hacia ti. Es tiempo de ser libres. Y hubo una palabra profética que el Señor hoy nos habló, que nuestra alabanza rompería y abriría las puertas de las cárceles. Así como cuando Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Entonces, si tú te das cuenta, y creo que este mensaje es uno de esos que tenemos que predicar los pastores de vez en cuando, porque se nos olvida. Y pudieras tú estar ahorita lidiando con algún tipo de hechicería. A lo mejor en tu trabajo te están pidiendo hacer algo que va en contra de tu conciencia. Y tu jefe te dice: si no, te quedas sin trabajo, si no haces lo que yo te pido. Pero esto va en contra de mi conciencia, como los doctores. Hubo doctores que les estaban forzando a hacer abortos. Doctores creyentes, doctores amantes de Dios. Y muchos de ellos prefirieron salirse a asesinar un bebé. Estamos viviendo tiempos muy, muy fuertes, difíciles, donde nuestros valores cristianos van a ser puestos a prueba, y el enemigo tratará de utilizar la hechicería espiritual para destruirnos. Vamos a adorar a Dios, pero antes de eso, repite conmigo: Señor, yo confieso que le abrí la puerta al enemigo para atar mi alma de una forma incorrecta a través de la hechicería espiritual a ciertas personas, a través del pecado del pecado sexual, de la homosexualidad, del lesbianismo, de la droga, y me sometí de una manera incorrecta a otras personas. También te confieso que a través de mi fuerza, de mi carne, he sometido a otros a través de gritos, odio, enojo, disensiones, maledicencia. Perdóname, Señor. Hoy decido perdonar a aquellos que me influenciaron, y decido perdonar a aquellos que yo influencié. Libérame de ellos y libéralos a ellos de mí. Hoy renuncio del dominio, del control de alguna persona a través de la culpa, el chantaje sentimental,
o las maldiciones. El Señor me está mostrando que hay aquí personas que el pastor donde estuvieron antes les dijo: si tú te vas de esta iglesia, yo voy a maldecirte. O de alguna manera dijo: si tú te vas de esta iglesia, te va a ir mal. Eso es hechicería espiritual y hoy quiero romper eso en tu vida. Así es que en el nombre de Jesús, hoy rompo por la sangre de Jesús toda maldición que recibiste de parte de la autoridad eclesiástica, diciendo que si tú te ibas de la iglesia te iba a ir mal, o te lo hizo sentir, te lo dijo directamente. Hoy perdona y suelta, y te libero de esa hechicería. Y hoy te digo que si tú escoges la bendición, Dios te bendecirá, y si tú escoges la maldición, entonces tendrás las consecuencias. Pero hoy te digo que como has decidido la bendición, el Señor te libera de todo chantaje sentimental, de culpa y de maldición, en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Señor, renuncio a las personas a las que me sujeté y me sometí, quienes me controlaron. Yo los perdono. Ahora suéltalos. Suéltalos. Y dile ahí en tu mente por su nombre: perdono al pastor fulano, perdono a mi jefe de trabajo, perdono a esa persona que me lastimó, perdono a la amiga que me mostró la pornografía, al amigo que me encerraba en un cuarto para hacer cosas. Perdono. Y dile: Señor, perdóname por haber sido pasivo, permitiendo que esto me sucediera. Sepárame de ellos en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Yo te pido que perdones a cada uno de nosotros por haber sido pasivos, permitiendo que esto nos atara y nos sucediera. Te ruego, Padre, que quites toda culpa por la sangre de Jesús, toda culpa que recayó en nuestra parte. Padre, en el nombre de Jesús, hoy separo a mis hermanos de las personas que ellos han perdonado, y sostengo la cruz entre ellos y las personas que los manipularon y los chantajearon emocional, mental, física o espiritualmente. Hoy cancelo el poder de cualquier demonio que haya entrado y operado a través de estas ataduras incorrectas para destruir a mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén.